bienvenidos a esta transmisión. Me da mucho gusto poder tenerlos aquí. Bueno, espero que también puedan compartirla con alguien más. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que, como ya lo leyeron en el título de este video, habla acerca del ayuno. Y para hablar sobre este tema está conmigo Jazz. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Jazz, me da mucho gusto tenerte aquí de vuelta. Y bueno, Igualmente. hoy vamos a hablar acerca de el ayuno. Y yo sé que muchas veces para nosotros como jóvenes escuchar la palabra ayuno es como que ahí meternos en un lío, ¿no? Porque es como que, ay, ya voy a tengo que dejar de comer o tengo que dejar las redes sociales o las películas o las series por un tiempo. Pero bueno, hoy queremos hablar acerca de este tema y de verdad esperamos en nuestro corazón que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y bueno, yo creo que principalmente para poder ir al desarrollo de este tema, lo principal que debemos saber qué es el ayuno, qué entendemos por ayunar. Bueno, muchas veces como jóvenes hemos malentendido muchos de los conceptos, ¿no? De ciertas cosas que se hacen dentro de la iglesia. Y ayunar desde un principio es una palabra que proviene del griego que significa no comer o abstenerse de alimentos. Y ayunar sí consiste en abstenerse de alimentos por un tiempo determinado, ya sea completo o parcial, pero también tiene un significado distinto, un significado espiritual, que es una disciplina, ¿no? Que se ejerce para fortalecer el espíritu, es para apartarnos, ¿no? De la rutina diaria y del consumo de ciertas cosas o abstenernos de ciertas cosas que tenemos muy cotidianas para en ese tiempo rendirle tanto esas actividades y el tiempo que disponemos en ellas para adorar a Dios, orar a Él y pues también reflexionar, ¿no? De cómo hemos estado viviendo nuestra vida. En el ayuno también es una forma de humillación a los ojos de Dios. En Esdras 8:21 nos está hablando de que, bueno, se los voy a leer. Luego, estando cerca del río Aba, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y pidiéramos que nos acompañara durante el camino a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. Es parte de poner todo en manos de Dios, ¿no? Humillarse tú y tu voluntad para que sea conforme a la voluntad de Dios. El ayuno es una disciplina espiritual que nos ayuda a acercarnos a Dios. Cuando ayunamos, siempre renunciamos a algo, ¿no? Renunciamos a comer, a algo físico, a cierta actividad. Y entonces enfocamos toda esa atención en algo espiritual, en seguir aumentando nuestra fe, en trabajar en nuestra relación con Dios, trabajar nuestra humildad ante Dios, ¿no? Y afirmar nuestra dependencia de Él. Es ejercer nuestro dominio propio. Tú tienes dominio propio porque tú renuncias a algo necesario en tu vida para darle ese lugar a Dios. Sí, claro, creo que justamente como tú lo decías, ¿no? No se trata solamente de negarte a cosas físicas, sino de enfocarte en las cosas espirituales, ¿no? Es como esto de ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Entonces, creo que muchas veces, como tú lo decías, sí, nosotros malinterpretamos muchas de las cosas, ¿no? Que se hacen en nuestras iglesias, que nos marca la palabra del Señor como esto del ayuno, porque pues obviamente no es algo fácil para hacer. Y como tú lo decías, ¿no? Abstenerte de algo no es algo fácil. La Biblia, de hecho, creo que algo que nos dice es que esto se trata de hacer un sacrificio para el Señor. Y creo que algo que tú mencionabas, ¿no? Y algo con lo que también quiero abordar un poquito es en esto, ¿no? Es algo que es una disciplina del cristiano. Y nosotros como jóvenes cristianos es muy importante. Justamente yo escuchaba a una predicación, ¿no? Donde hablaban acerca de esta parte de la Biblia que nos dice, cuando ayunes, pues hagan esto, ¿no? Y decía el pastor al cual escuchaba, decía, no dice, si es que ayunan.
O sea, la Biblia ahí te está diciendo es que es algo que debes de hacer. O sea, no es de que, bueno, sino, obviamente el ayuno es una práctica voluntaria, claro que sí. Es una decisión que nosotros tomamos, pero creo que algo muy importante dentro de todo esto es saber que es algo que la palabra del Señor nos marca y que como cristianos forma parte también de nuestro desarrollo, forma parte de nuestro crecimiento y es algo muy importante en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos o de qué nos sirve tener un tiempo de ayuno como jóvenes? Creo que la palabra del Señor, algo que nos dice es que los jóvenes estamos llenos de muchas pasiones y no necesariamente todas esas pasiones que nosotros tenemos son pasiones correctas. Entonces, creo que el tener un tiempo de ayuno para nosotros nos va a ayudar el poder fortalecer nuestro espíritu, el poder debilitar quizá aquellas cosas que hay en nuestras vidas que no son correctas, que no son agradables delante del Señor y poder fortalecer aquellas cosas que necesitan ser fortalecidas. En este caso, nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, nuestra vida de búsqueda de la presencia del Señor, nuestra vida de lectura de la palabra. Entonces, nos ayuda a que nosotros podamos encontrar esa fortaleza y yo lo veo así, ¿no? Mientras, creo que el pastor en algún momento nos mencionaba justamente esto, ¿no? Mientras tu carne no recibe muchas veces el alimento, ¿no? Como normalmente tu espíritu está siendo alimentado y a través de eso está siendo fortalecido. Yo creo que de esta manera nosotros como jóvenes vamos encontrando esa fortaleza para justamente poder huir de todas esas situaciones, para poder estar tan fortalecidos espiritualmente que cuando vengan situaciones a nuestras vidas, pues tengamos esa fuerza de parte del Señor para poder enfrentarnos a ellas, para poder hacerles frente. Entonces yo creo que es una ayuda que nosotros tenemos también el poder dedicar un tiempo de ayuno es una ayuda que le estamos dando a nuestro espíritu. Yo creo que son muchos los días de nuestros años, ¿no? Los que dedicamos a muchas otras cosas. Y cuando nos disponemos a poder tener un tiempo en el cual nosotros estamos absteniéndonos de muchas situaciones en nuestras vidas que muchas veces son tan cotidianas en nosotros, pues vamos creándonos también ese hábito, esa disciplina en nosotros, porque justamente algo que leía sobre esto es esto, ¿no? Es una disciplina en nuestras vidas. Y sabemos que las disciplinas que nosotros podemos forjarnos en nuestras vidas no se van a forjar de una manera fácil. Tiene que haber sacrificios y muchas veces tiene que doler también. Entonces, necesitamos todo esto para que nuestro espíritu pueda ser fortalecido y que de esta manera también seamos preparados para las situaciones difíciles que podamos enfrentar en nuestras vidas. Sí, aparte de que el ayuno, pues, nos suma muchísimo. Por ejemplo, en Isaías 58:14 podemos ver que hallaremos gozo, ¿no? En el Señor al ayunar hallaremos su gozo. Y también, podemos al ayunar eso ayuda a que tu voz sea escuchada, porque siempre que ores, siempre que le rindas algo al Señor, Él siempre te va a escuchar, pero es como darle un plus, ¿no? Darle un nivel más a que tu oración sea escuchada, porque Mm, entonces quiere decir que tú lo estás humillando a la claro, voluntad de Dios, entonces Dios va a hacer conforme a su voluntad y va a escuchar todo lo que tú le estás entregando a Él, ¿no? Mueve su corazón. También claro. ayunar nos ayuda a encontrar revelación, ¿no? En Hechos 14:21 nos habla de que en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído, ¿no? Te da más herramientas, ¿no? Como te enfoca tanto en tu espiritualidad, o sea, Mm, el tiempo que usas tú para ayunar te acerca, o sea, te pone como una barrera para que solamente te centres en tu comunión con Dios. Entonces ahí eres más susceptible de escuchar la voz de Dios, eres más claro, susceptible de encontrar respuesta, ¿no? Porque siempre hablamos y no escuchamos, ¿no? Es también para escuchar, para que Dios te hable a tu vida, para tener esa comunión con Él, ese tiempo con Él. Y pues también el ayunar sirve para mover el corazón de Dios, como ya les había mm, comentado, ¿no?
a Dios le gusta cuando ofrecemos una ofrenda a Él, ¿no? Yo recuerdo, bueno, me gusta recordar mucho la historia de Caín y Abel en este punto. Caín y Abel ofrecieron ofrendas a Dios, los dos ofrecieron lo mejor que tenían, ¿no? Pero Claro, solamente solo uno tuvo gratitud en esa ofrenda, porque la actitud con la que lo presentó fue excelente, ¿no? O sea, movemos el corazón de Dios porque le decimos, ¿sabes qué, Dios? Yo te entrego este tiempo a ti y este tiempo solamente es tuyo. A ver, ¿a cuántos no nos ha pasado que cuando nos dan así un pedacito del tiempo o de, no sé, de la persona que más quieras o de la persona que más admires, pues te vuelves loco, ¿no? Estás eufórico por la emoción de que ese tiempo es solo tuyo, ¿no? De que te está dando lo mejor de él. Entonces, igual, al igual que como nosotros nos emocionamos, Dios se emociona de que le estamos rindiendo a Él algo. claro. Creo que es muy importante esto, ¿no? El saber que esto es algo que agrada al Señor. Y por eso la palabra nos menciona que nosotros como cristianos es algo que debemos practicar constantemente en nuestras vidas. Como tú lo decías, ¿no? El ayuno te da esa sensibilidad a lo espiritual. Quizás sí, uno puede tener sensibilidad en la vida, ¿no? Con respecto a lo espiritual, pero creo que el tener un tiempo de ayuno en donde solamente te dedicas a buscar la presencia del Señor y dejas de lado todas aquellas cosas que incluso pueden llenar tu mente. Yo muchas veces lo veo de esta forma, ¿no? Eh, hay muchas cosas en nuestra vida que solamente crean ruido a nuestra mente, a nuestro corazón, y eso va turbando el mensaje que Dios quiere darnos, la palabra que el Señor quiere dejar en nuestros corazones. Y cuando nosotros dedicamos este tiempo, nosotros podemos tener un tiempo donde, como lo decíamos hace un momento, no solamente significa dejar algo físico, sino buscar lo espiritual, sino tener una búsqueda más intensiva de la presencia del Señor y de esa forma, pues ir sensibilizándote mucho más a poder escuchar su voz, a poder crecer y a poder recibir lo que Él quiere hablar, porque yo creo que a través de esto también nosotros vamos conociendo la voluntad del Señor para nuestras vidas, vamos aprendiendo a poder escuchar su voz, ¿no? En las decisiones que vamos a tomar para tomar decisiones más sabias, decisiones más correctas en nuestra vida. Y tú mencionabas algo, ¿no? Justamente yo escuchaba esta frase, ¿no? El ayuno sin oración, sin búsqueda de la presencia del Señor es solamente dejar de comer o dejar de hacer lo que sea, ¿no? Que hayas tú propuesto en tu corazón. ¿Por qué? Porque no solo significa menos de algo, sino significa más de Dios. Entonces, más de la comunión que nosotros podemos tener. Y yo sé que como jóvenes, muchas veces para nosotros eso es algo complicado. Entonces, puede que nuestra rutina esté llena de tantas cosas, ¿no? Pero creo que es muy importante el poder dedicarle el tiempo suficiente a buscar la presencia del Señor. Algo que a mí me ha quedado mucho en el corazón es esto, ¿no? Muchas veces nosotros creemos que incluso nuestras reuniones los días domingos son suficientes para poder estar bien en lo espiritual toda la semana, ¿no? Cuando no es así, o sea, tenemos más horas en las cuales no estamos escuchando quizás la palabra del Señor que escuchándola, ¿no? En cada uno de nuestros días. Entonces, yo creo que el que podamos como jóvenes tener esta disciplina en nuestras vidas, tú lo mencionabas hace rato, nos va ayudando a ejercer dominio propio en nuestras vidas y va haciéndonos madurar, va haciéndonos crecer en esta área de nuestras vidas, en las cuales muchas veces pudiera ser algo en lo cual realmente nosotros necesitamos mucho eso, ¿no? Porque el poder comprometerte, el poder responsabilizarte, de poder cumplir con aquello que tú le has ofrecido al Señor, te ayuda a que tú puedas tener ese dominio propio. Y hay una parte en la Biblia donde dice, no me dejaré dominar por nada. Entonces, creo que nosotros justamente escuchaba, ¿no? Una predicación donde decía, cuando tú aprendes a poder ejercer ese dominio propio sobre tu vida, vas cumpliendo lo que la palabra del Señor dice cuando dice Dios te ha puesto por cabeza y no por cola. ¿Qué quiere decir? Que vas dejando, sí, obviamente que el Espíritu Santo guíe tu vida, pero todo lo que tú haces no está atada a ninguna otra situación o ninguna o no obedeces a algo más que no sea
a Dios. Entonces, creo que va ayudándonos a poder crecer en esta área de nuestras vidas, a poder tener esa responsabilidad, a comprometernos. Yo recuerdo, ¿no? Hablando justamente ahorita del ayuno, yo recordaba el primer ayuno que yo hice. Obviamente fue todo un caos, porque yo recuerdo que la primera vez que yo entré a un ayuno que hicimos en la iglesia, fue un ayuno, si no mal recuerdo, fue igual de una semana, en la cual nosotros tuvimos esa semana de ayuno en la cual nosotros dijimos, bueno, que no podemos usar redes sociales principalmente, ¿no? Ciertos alimentos. Y bueno, pasó, ¿no? El primer día todo bien. Dije, bueno, pues está bien, ¿no? Lo hice, pero de verdad, aquí entre los que me estén escuchando, lo que yo hacía era que yo decía, híjole, es que yo quiero ver qué hay de nuevo en el Facebook o en el Instagram. Entonces lo que yo hacía era que por momentos así muy esporádicos en mi día entraba a las redes sociales y yo decía, no le voy a dar like ni voy a compartir nada para que nadie se dé cuenta, ¿no? De que estoy usando redes sociales. Pero pues obviamente no fue algo correcto, pero es que como lo decía, no es fácil poder dedicar este tiempo. Y yo creo que la primera vez de todo joven cuando entra a un ayuno no es para nada fácil, incluso puede ser muy caótico, pero creo que eso también nos va llevando a que después nosotros podamos hacerlo con la intención, con el motivo correcto, ¿no? Con una intención de responsabilizarte, de comprometerte con el Señor. Entonces yo creo que ahí pues empiezan a suceder eh, pues muchas cosas, ¿no? El Señor va enseñándonos a madurar, va enseñándonos a fortalecernos en estas áreas de nuestra vida. Y creo que algo que sucede mucho, yo escucho en algunas ocasiones, ¿no? Que si no me equivoco, médicamente un ayuno sirve para una desintoxicación. Entonces yo decía, bueno, es que cuando uno ayuna sí sucede algo así en nuestras vidas, ¿no? Nuestras vidas son desintoxicadas de todo aquello que no está bien. Y esto es bueno para nosotros, porque esto nos va llevando a que nosotros sepamos, ¿no? Que hay cosas en sí que nosotros tenemos tan puntuales en nuestra rutina que realmente no necesitamos en nuestros días. Entonces, yo lo veía, ¿no? Con lo de las redes sociales. Entonces, hay muchas ocasiones, ¿no? En las que nosotros decimos, ay, es que no puedo estar sin redes sociales y así. Pero pues al final de cuentas, cuando empiezas a comprometerte y empiezas a disponer y a saber que le dedicas suficiente tiempo a ese hábito que no está bien y después te das cuenta que si te comprometes con el Señor y le dedicas ese sacrificio a Él, esa ofrenda a Él, pues te das cuenta al final de todo que no era tan necesario como pensabas. Fíjate que ahora que cuentas tu experiencia, mi primera vez que ayuné, yo me desmayé, porque yo no sabía, o sea, yo simplemente vi que lo hacían otras personas y dije, "Ah, yo también quiero". Entonces, la verdad es que uno lo toma a juego tal vez en unas veces porque no entiende, ¿no? El verdadero significado. Entonces yo dejé de comer así como si nada y obviamente, pues no aguanto mi cuerpo, ¿no? Porque no lo preparé correctamente. Mm, Entonces, pues me desmayé y pues todo el escándalo en la escuela, que se desmayó, que no sé qué. Entonces, fue una experiencia no grata, pero aprendes, ¿no? Aprendes del error se aprende. Y claro. también tengo otro recuerdo de un ayuno que ese creo que es mi recuerdo más preciado sobre los ayunos porque yo tenía malos hábitos, o sea, como todos tenemos malos hábitos, ¿no? Y yo esos malos hábitos no los podía dejar de hacer. Y yo me frustraba porque yo decía, es que ¿por qué? O sea, soy mala persona, ¿no? Por seguir con estos malos hábitos. Y era algo que me cargaba mucho. Pero un día dije, bueno, vamos a hacer la prueba, ¿no? Vamos a ofrecer en ayuno estos malos hábitos. Voy a hacer el esfuerzo, en verdad consciente de entregárselos a Dios. Y entonces a partir de esa experiencia, dejé de hacerlo. O sea, es, es, es tan increíble cómo Dios obra que cuando nosotros le rendimos algo,
Él lo toma, o sea, Él lo quita, Claro. pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a no Ujú. volver a ello, ¿no? Y parte del ayuno, el ayuno es, creo que la mejor experiencia para tú poder acercarte a Dios y en verdad entender qué es estar rendido, ¿no? A su voluntad, qué es humillarse a Dios, porque entonces tú le das el control a Él para que Él haga conforme a lo que Él ya planeó. Claro, y creo que algo que sucede, ¿no? Es que la oración y el ayuno juntos son un arma muy, muy poderosa que el Señor nos ha dado realmente. Y como tú dices, creo que todos podemos experimentar ciertas situaciones, ¿no? Incluso físicas en nuestra vida espiritual. La palabra del Señor dice, ¿no? Que hay una parte en la Biblia donde nos habla acerca de que los discípulos le dicen a Jesús, bueno, es que nosotros no pudimos liberar a esta persona. Y Jesús les dice, es que este género no sale, dice, sino con oración y ayuno. Entonces, hay situaciones en nuestras vidas como jóvenes que la, no quiere decir que la oración no tenga eficacia, sino que necesitan, como tú lo dices, el poder hacer algo más a conciencia, el poder comprometerte, el poder tener esa búsqueda del Señor, ¿no? Junto con la oración, en este caso sería el ayuno, porque a través de eso también Jesús puede traer libertad a nuestras vidas. Y creo que es algo muy importante, ¿no? Porque hoy en día como jóvenes, pues hay muchas situaciones que nosotros enfrentamos. Y muchas veces, como tú lo dices, puede que nosotros nos sintamos frustrados, ¿no? Por no poder dejar alguna situación en nuestras vidas, pero yo creo que la oración y el ayuno siempre, siempre van a producir algo en nuestras vidas, algo poderoso siempre van a derramar en libertad, sanidad, incluso si nosotros necesitamos y nos van a ayudar a fortalecernos, ¿no? Algo que nosotros sabemos acerca del ayuno es esto, es que el ayuno fortalece nuestra vida espiritual para aquellas situaciones difíciles que nosotros vamos a enfrentar en nuestras vidas. Entonces, justamente Isaías 58:11 nos dice esto, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Aquí en este capítulo también se nos está hablando acerca del ayuno. Y yo lo veía de esta manera, ¿no? Cuando nosotros ayunamos, nuestra vida realmente recibe pues esa fortaleza, nuestra vida espiritual es fortalecida. Y como nos dice aquí, en las sequías nosotros vamos a tener esa fuerza para poder enfrentarnos a ellos. Y no hablando de una manera literal, ¿no? Sino de las situaciones difíciles que nosotros enfrentamos en nuestras vidas. Vamos a encontrar esa fortaleza, vamos a encontrar esa vida en el Señor para poder tener ahora sí que la fuerza para poder enfrentarnos a todos los desiertos que pudiéramos pasar en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros pudiéramos preguntarnos, bueno, pero es que ¿cuánto tiempo en sí o con qué frecuencia debe de ayunar un joven? Y yo creo que la palabra del Señor es muy clara en decirnos, es algo que se debe hacer constantemente, porque constantemente nuestra vida espiritual necesita ser fortalecida. Constantemente nosotros estamos enfrentando situaciones en nuestras vidas y necesitamos dedicarnos un tiempo para una búsqueda mayor de la presencia del Señor. Entonces, si yo pudiera responder a esto, sería esto, debe de ser algo continuo, porque cuando nosotros hablamos de que es una disciplina que nosotros debemos tener como cristianos, estamos hablando de que es algo que se hace constantemente para que esto se vaya fortaleciendo. Entonces, necesitamos hacerlo constantemente. No va a ser fácil, pero yo creo que es muy necesario para cada uno de nosotros. Sí, claro, debe ser cada que sea necesario, ¿no? Em, si lo ponemos a la altura de la oración, en Filipenses 4:6 nos dice que no nos preocupemos por nada y en cambio oremos por todo, ¿no? Que le digamos al Señor qué es lo que necesitemos y demos gracias por todo lo que Él ha hecho. Y justamente eso en Joel, bueno, haciendo un poco la relación, en Joel 2:12 nos habla
Bueno, dice, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Si te quieres acercar a Dios, ayuna, ora, clama a Él, ¿no? Igual en Zacarías dice así, dice el Señor Todopoderoso, para Judá los ayunos de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo serán motivos de gozo y de alegría y de ánimas festividades. Si tú quieres celebrar algo, con tu ayuno puedes puedes demostrar tu alegría, ¿no? Estás alegre, acaba de Claro, pasar algo, vamos a rendirlo, ¿no? Como ayuno ante la presencia de Dios. También tenemos que ayunar en tiempos de angustia, ¿no? En segunda de Samuel 1:12 nos dice, en tiempos de angustia lloraron y ayunaron hasta el anochecer porque Saúl, su hijo Jonatán, había caído a filo de espada, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Ellos estaban afligidos y presentaron esa aflicción en ayuno. Entonces, claro. cada que nosotros necesitamos de Dios, incluso aún en medio de nuestra adversidad, tenemos que ayunar, ¿no? Para buscar su guianza. Imagínate, si Jesús mismo fue y ayunó 40 días y 40 noches para buscar guianza del Espíritu, ¿qué nos espera a ti y a mí que somos mortales, ¿no? O sea, deberíamos de estar ayunando siempre, ¿no? En todo momento. Pero pues no es así, ¿no? Es cuando sea necesario, cuando tú sientas que es necesario. Ahí es donde tienes que ayunar. Claro, y creo que así como tú lo dices, yo creo que también hay otras situaciones en las cuales el Señor mismo habla a nuestro corazón y nos lleva a tener estos tiempos de ayuno. Algo que nosotros, en una ocasión el pastor nos enseñaba era esto, ¿no? Cuando el Señor te hace un llamado puntualmente, personalmente no a ayunar, es porque se acerca algún tiempo difícil a tu vida y necesitas estar fortalecido para eso. Entonces, justamente, ¿no? Nosotros vemos en esta parte, ¿no? Ahorita que mencionabas acerca del ayuno de 40 días de Jesús, ¿no? Nos dice que después de esto, dice, tuvo hambre y fue tentado. Entonces, obviamente el ayuno va a tener, eh, va a producir en nosotros la fortaleza para que cuando las tentaciones vengan a nuestras vidas, pues podamos nosotros superar esas situaciones y podamos decirles que no. Entonces, somos fortalecidos y lo que produce también es esto, y justamente como lo hablamos, ¿no? Es un desarrollo para que nosotros podamos tener dominio propio sobre nuestras vidas. Entonces, creo que muchas veces nosotros como jóvenes nos preguntamos, bueno, ¿y cómo puedo yo ayunar? O sea, ¿de qué manera yo puedo ayunar? Yo creo que el más común que conocemos es el abstenerse de alimentos, pero hay otros tipos de ayuno que nosotros podemos hacer. Y uno de los cuales yo leía es un tipo de ayuno que nosotros podemos hacer, es un ayuno total. Y este nos habla en Esther 4:16, donde nos está hablando, y dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y nosotros podemos ver aquí como un tipo de ayuno, en este caso sería un ayuno total, se trata de abstenerse de alimentos y de bebidas. En este caso no se puede tomar agua tampoco. Y vemos, ¿no? Esta parte, algo que yo leía acerca de esto es que el ayuno también puede producir en nosotros el tener gracia delante de una persona. En este caso nosotros vemos cómo el pueblo judío estaba siendo, pues, de alguna manera afligido, ¿no? Por una persona dentro del reino. Y sucede que Esther dice, bueno, hay que reunirnos como congregación y vamos a ayunar porque no era permitido que la reina pudiera entrar delante del rey si no se le había hecho un llamado. Entonces, esto ayudó a que Esther pudiera entrar y obtener esa gracia delante del rey y que pudiera pues haber esa libertad también para el pueblo judío.
Y nosotros vemos que una de las cosas también que puede hacer el ayuno en nuestras vidas, pues es esto, ¿no? El poder darnos gracia, no solamente gracia delante de Dios, sino con otras figuras de autoridad que nosotros tenemos en nuestras vidas. También otro tipo de ayuno del cual nosotros podemos ver es acerca del ayuno con agua. En este no se consumen alimentos, pero sí se puede beber agua. Eh, y aquí nos habla en Mateo 4:1 y 2 nos habla que Jesús, lleno del Espíritu, dice, del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, un referente que nosotros tenemos es que nosotros podemos hacer ayunos no solamente absteniéndonos de alimentos o de agua, sino que podemos hacer ayunos con agua. Y esto normalmente es algo que hacemos, yo creo que en nuestras congregaciones muchas veces es un poquito más común el que tengamos ayunos de este tipo. También nosotros podemos encontrar el ayuno parcial y aquí podemos leer un poco acerca de Daniel. Cuando Daniel y sus amigos son llevados a Babilonia, dice que les iban a compartir de la comida del rey. Y era algo que él en la Biblia nos dice, él propuso en su corazón que no quería contaminarse con eso. Y lo que él hizo fue que le pidió al jefe, dice, que pudiera darles únicamente legumbres a comer y agua. No quería ni las carnes, ni los platillos que el rey comía, ni el vino que el rey bebía, simplemente quería poder tener alimentos, ¿no? Que fueran un poquito más ligeros. Entonces esto nos habla acerca de un ayuno parcial. Y por último, ayuno de otras cosas. Y en este caso, yo quisiera hablar que cuando nosotros hablamos de hacer ayunos de otras cosas, cuando nosotros hablamos sobre el ayuno, quizá muchas veces pudiera venir a nuestra mente únicamente la abstención de alimentos, pero también podemos ayunar absteniéndonos de otras cosas. Hace un momento yo mencionaba acerca de los ayunos de redes sociales, ayunos de entretenimiento. En este caso, si nosotros dedicamos mucho tiempo a redes sociales, dedicamos mucho tiempo a ver series, a ver películas, a estar viendo videos, y eso, obviamente eso hace, ¿no? Que nosotros vayamos teniendo una rutina en la cual nosotros muchas veces le dedicamos más tiempo a ciertas cosas que no tienen suficiente relevancia en nuestras vidas y dejemos de lado aquellas que sí deberían tener importancia en nosotros. También nosotros podemos hacer ayunos. Yo sé que muchas veces cuando estamos pasando por esta etapa de la adolescencia, quizá muchas veces todo nos irrita, todo nos molesta, que nos manden a hacer algo, que no nos manden a hacer nada, que nos digan algo. Muchas veces eso puede irritarnos y puede enojarnos y podemos como jóvenes también poder hacer este tipo de ayuno en el cual nosotros podamos disponernos y decir, Señor, en este día no me voy a enojar. Obviamente es algo sobre lo cual siempre va a tener que haber mucho dominio propio en nuestras vidas. Y como yo les decía, podemos hacer ayunos de redes sociales. Y me enfoco un poquito más en esto porque yo hubo un tiempo en donde estuve haciendo estos ayunos. Eh, Estuve haciéndolo por varias semanas en las cuales yo tomaba varios días en los cuales yo dedicaba un ayuno al Señor y le decía al Señor de tal día a tal día no usaré redes sociales y dedicaba ese tiempo que utilizaba en redes sociales a escuchar predicaciones, a poder leer la palabra, a poder buscar al Señor y en lugar de estar enfocada en qué está pasando en el Facebook, en el Instagram, pues me enfocaba a buscar la palabra del Señor. Y al final de cuentas, algo que platicaba con Jazz antes de poder iniciar esta transmisión era eso, ¿no? Que muchas veces aquellas cosas que tú sientes que son vitales para tu vida, te das cuenta que realmente no las necesitas. Entonces creo que nosotros podemos hacer estos ayunos, los cuales son muy beneficiosos
para nosotros, para ir fortaleciendo nuestro espíritu, para ir fortaleciendo también aquellas cosas en nuestras vidas que nosotros debemos hacer más presentes para que haya un crecimiento, un desarrollo en nuestras vidas y sobre todo para que podamos aprender a desarrollar ese dominio propio que el Señor ha provisto a cada uno de nosotros. Es muy importante esto que tú dices, porque hacer ayunos también implica hacerlos con una buena actitud. De nada Mm, sirve que hagas un ayuno si no lo haces con buena actitud y con propósito. Les voy a leer Zacarías 7:9. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. ¿Por qué les leo esto? Porque les quiero dar primeramente el contexto. Estas personas empezaron a hacer ayunos y él consideraba que eran para sí mismos, ¿no? No para Dios. Entonces decía, ¿de qué sirve que me des un ayuno si lo estás haciendo para ti mismo? O sea, no me glorificas de ninguna manera haciendo este ayuno. Entonces, Dios prefiere justicia y misericordia antes que un ayuno no enfocado. Si lo haces para ti mismo, no va a tener un propósito. Tienes que hacerlo con propósito hacia Dios, ¿no? Que Dios mm, tome control de tu vida, que Dios te revele, que Dios haga algo, ¿no? Entonces, de nada sirve hacer un ayuno si no es con una buena actitud. Y aquí quiero regresar a lo que les estaba contando de Caín y Abel, ¿no? Les voy a leer Génesis 4. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y aquí es a donde quería regresar, ¿no? Lo primero que quiere hacer el enemigo es, es quitarte algo o darte algo para hacerte perder tu comunión con Dios. mm, Él está siempre a la expectativa de que tú le abras la puerta para poder hacer algo y alejarte de Dios. Ahora, el ayuno es una ofrenda. Si tú presentas una ofrenda nada más por presentarla, no va a ser grata ante los ojos de Dios. Por eso tiene que ser encaminada a un propósito y con una buena actitud. También claro. un ayuno no se tiene que andar ahí publicando, no, oigan, no, voy a hacer ayuno, no, no me ofrezcan nada, no me ofrezcan chetos, no me ofrezcan esto, no, porque entonces ahí tú estás dándole un giro que no debe ser a tu ayuno, ¿no? Lo estás haciendo para tal vez obtener admiración de la gente. Mm, Esto no debe ser así, ¿no? Esto tiene que ser en privado, es parte de tu intimidad con Dios. Así como Moisés, ¿no? Que subió al monte y ahí no comió nada ni bebió nada, ¿no? Al igual, Jesús se alejó al desierto, el Espíritu Santo lo alejó al desierto para poder él tener intimidad con Dios. Hacer un ayuno no solamente es abstenerse por abstenerse, no es claro. no comer por no comer, es dejar de hacer esto por dejar de hacer eso, no. Implica que en el tiempo que tú le dedicas a esa actividad, tú tengas comunión con Dios, no es nada más, ay, qué hambre tengo, ay, pues para olvidarlo me voy a poner a ver una película, ¿no? No se trata de eso, se trata de que tú estás priorizando que es más necesario estar en la presencia de Dios que Mm, comer. Incluso hablamos de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿De qué vas a alimentar tu corazón? ¿Lo vas a alimentar solamente de comida física? ¿Lo vas a alimentar de chisme? ¿Lo vas a alimentar de cualquier cosa? O sea, ¿de qué vas a alimentar tu corazón? De la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Es un tiempo que puedes usar para alabarle a Él, para escudriñar las escrituras, ¿no? Para ver, ay, aquí hay una Biblia, a ver, vamos a ver qué dice, ¿no? Y que abras, en verdad, hagas algo para cosechar más tu relación con Dios, ¿no? Para seguir aumentando eso. claro. Y, por ejemplo, a mí me gusta hacer ayunos de Jesús, es un nuevo ayuno, ¿no? Es un ayuno de Jesús. Y el ayuno de Jesús implica que siempre tener en mente qué haría Jesús, porque Mm, ser cristianos implica que somos
seguidores de Cristo. Y Claro. ser seguidores de Cristo implica hacer lo que Jesús hacía, ¿no? En Filipenses 2:5 nos dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La fe no es un sentimiento. La fe es tener bien consciente de que tu esperanza está en Jesús, ¿no? Y así, este tipo de ayuno que a mí me gusta mucho es cambiar tus actitudes. Si tú normalmente te molesta todo, estás refunfuñando, tienes un mal día, trata de pensar, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Jesús era bondadoso, ¿no? Ay, es que no le quiero compartir mi chocolate a mi hermano porque me cae re... ¿no? Eso no lo haría Jesús. Jesús era compartido, ¿no? Y se multiplicaban las cosas porque él daba gracias. ¿Qué pasó con los peces y los panes? Él dio gracias y se multiplicó. Él era agradecido. Entonces, como parte de este ayuno hay que ser agradecidos, hay que ser bondadosos, hay que empezar a desarrollar el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Todo esto es cultivar, ¿no? Tu ayuno, tu relación con Dios. También el no sirve de nada intentar manipular, ¿no? A Dios con tu ayuno de que, ay, voy a ayunar para que Dios me cumpla esto. No, 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 eso no te va a servir. Simplemente como con Caín va a voltear así de que a este vato, ¿no? Me está dando, no sé Mm, qué me está dando porque ni siquiera entiendo qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, claro. es enfocar en verdad un propósito, que ese propósito te acerque a Dios. Si te acerca a Dios, entonces sí tiene un buen propósito. Si Jesús lo haría, sí tiene un buen propósito. Entonces, este ayuno de Jesús implica en centrarse en realidad, en qué es lo que Jesús haría, ¿no? Y pues bueno, como les comentaba, ¿no? Si Jesús, siendo Jesús, hizo ayuno para buscar la guianza del Señor, pues qué más nosotros, ¿no? Si tú estás Claro. pasando por algo que no entiendes, es bueno que tú ayunes y busques de la presencia, busques un consejo, busques revelación de Dios a través de esta experiencia del ayuno. No solamente ayunes por ayunar, no solo ayunes porque tu líder te dijo, porque el pastor te dijo, porque la chava que te gusta también está haciendo ayuno y tú quieres también hacer lo mismo, ser solidario. No, no se trata de eso, sino que en verdad hagas las cosas a conciencia porque Dios te está viendo. Entonces, haz las cosas a conciencia, no solamente seas necio y lo hagas por hacerlo. Sé como las vírgenes prudentes, ¿no? Prepárate para todo lo que ha de venir. Claro. Creo que si algo pudiera decir acerca de lo que dices, Jazz, es que el ayuno debe de hacerse con una buena actitud, porque si no, solamente estás aguantando hambre o te estás aguantando de hacer las cosas, ¿no? que quisieras hacer. Eh, Justamente, ¿no? Ahorita que mencionabas acerca de Jesús, nosotros cuando vemos que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, nos habla que esto fue antes de que él iniciara su ministerio, por lo cual uno pudiera tomar ese ejemplo, ¿no? Cada vez que vayamos a iniciar algo nuevo, pues principalmente buscar, ¿no? El tener estos tiempos con el Señor para que el Señor nos dé su guianza, porque sabemos que es muy importante tener la guianza del Señor en nuestras vidas. Ahora yo quisiera decirles, y ya terminando justamente este tema, algo que yo quisiera mencionarles es que el ayuno es una ofrenda espiritual. Por lo tanto, es algo que debe de dedicarse y debe de entregarse al finalizar el tiempo que tú has dispuesto a tu ayuno. Se dedica al Señor y lo que hacemos pues es hacer una oración y decirle, Señor, te dedico este ayuno en el cual me voy a abstener de alimentos, me voy a abstener de este hábito, me voy a abstener de ciertas cosas, porque es importante que nosotros podamos dedicar nuestros ayunos, porque como les mencionaba, el ayuno es una ofrenda espiritual y si no se dedica puntualmente a Dios, cualquier otro ser espiritual, no del lado de Dios, puede tomar nuestro ayuno. Entonces, nuestro ayuno debe de ser dedicado al inicio del ayuno y entregado al finalizar. Es algo que nosotros siempre hacemos, dedicamos un tiempo al principio para poder dedicarlo al Señor y al finalizar lo que hacemos pues es entregar al Señor y decimos, Señor,
pues te entrego este ayuno que hice con tal propósito. Y como tú lo mencionabas, el ayuno no es una forma de manipular a Dios para que Dios diga, ay, ahora sí voy a darle lo que tanto quiere. No, es para que tu espíritu se fortalezca y que de esta manera, cuando tu espíritu esté fortalecido y esté en una buena condición, tú puedas escuchar, puedas ser más sensible a la voz del Señor y puedas tomar las decisiones que tengas que tomar después de este momento. Entonces es muy importante que nosotros podamos hacer esto en nuestros ayunos. Y algo con lo que yo quisiera finalizar también es algo que tú decías, Jazz, que no vamos a andar diciendo, ay, te ofrecen, ¿quieres unos tacos? No, porque estoy ayunando. No se trata de eso, se trata de que uno se lo guarde. Yo lo pienso de esta manera, no es algo que guardas tú en tu corazón. Y tampoco es andar sufriendo y mortificándote de decir, ay, es que no puedo comer esto. No, hazlo con una buena actitud. Yo creo que el Señor es demasiado bueno con nosotros. Y algo que nos dice su palabra en Mateo 6:17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Porque, como tú lo mencionabas, ¿no? Antes, yo cuando leo esta parte de la escritura, quizá muchas veces viene a mi mente el que andaban con una actitud así como de que, ay, estoy ayunando, qué triste me siento porque no puedo comer, porque no puedo hacer esto. Y el Señor nos dice, no, el ayuno debe de hacerse con gozo, debe de hacerse con alegría, porque estás dedicando una ofrenda al Señor. Y las ofrendas, justamente como tú ponías el ejemplo de Caín y Abel, ¿no? Las ofrendas, si se dan con una buena actitud, producen muchas cosas en nuestras vidas, muchas cosas buenas de parte del Señor. Entonces, creo que dejemos de lado el andar únicamente mortificándonos en nuestros tiempos de ayuno y empecemos a darle el sentido que realmente tiene el poder ayunar, porque es un arma que nosotros tenemos como cristianos y realmente la necesitamos. Entonces es muy necesaria en nuestras vidas y es algo que debemos nosotros frecuentemente hacer constantemente cuando nosotros tengamos esa necesidad, cuando quizá nosotros estamos pasando por situaciones en las cuales no sabemos qué hacer, para buscar la guianza del Señor. Y yo creo que toda ofrenda que siempre podemos ofrecer nosotros al Señor con un corazón agradable a Dios, el Señor siempre lo va a recibir. Y así como en todo, ¿no? Y como lo mencionaba, yo sé que hay ciertas cosas que el Señor va a obrar en nuestras vidas en los tiempos de ayuno, va a traer liberación, va a traer sanidad, va a traer guianza y sabiduría a nuestras vidas. Entonces, si yo pudiera decirles algo finalmente es esto, ¿no? Ayunemos, lo necesitamos como jóvenes, necesitamos aprender a tener ese dominio propio que los ayunos también nos ayudan a tener. Necesitamos controlar aquellas situaciones en nuestras vidas que muchas veces pudieran estar causándonos algún desorden en nosotros. Entonces, es muy necesario, tenemos el ejemplo de Jesús y somos seguidores de Cristo, como lo decías ya, por lo tanto, hagamos lo que Jesús hizo, que es el mayor ejemplo que nosotros tenemos en todo lo que hagamos en nuestras vidas. Jazz, no sé si quisieras decir algo para finalizar. Sí, nada más, no necesitas ser súper santo para hacer un ayuno. Cualquier persona puede hacer un ayuno. Si a ti te gustaría hacerlo, pero no sabes cómo, te invito a que leas Jonás 3:5 al 10. Habla sobre los ninivitas, ¿no? Que estaban en pecado y bueno, alejados de Dios, que le creyeron a Dios. El rey proclamó que todo el pueblo iba a hacer ayuno, iba a hacer oración y pues iba también a confesar sus pecados. Y entonces les voy a leer esta última parte. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Ahí mueves el corazón de Dios. Cuando tú estás dispuesto a cambiar tu forma de vida, tu forma de andar,
y rectificar tu camino en el Señor, mueves el corazón de Dios, tan así que Él te rescata y te hace una nueva persona y seguimos, ¿no? Sigue, hablamos de la salvación en su momento. Entonces, no necesitas ser el más santo para hacer un ayuno, no necesitas la gran cosa para hacer un ayuno, solamente un corazón dispuesto que quiera agradar a Dios. Totalmente. Entonces, te invito a que vivas esta experiencia que en verdad acercarte a Dios es la mejor decisión que puedes tomar. Si tú estás alejado de Dios y simplemente quieres acercarte a Él, te invito a que hagas un ayuno con propósito y vas a ver que todo va a mejorar. Es paso a paso, no es de que de la noche a la mañana ya vas a ser el más santo y tu vida va a cambiar y va a dar un giro de 180 grados. Es un día a la vez. Ese día tú decides tener la victoria o tener la derrota. Entonces es un día a la vez, no te estreses, vamos todos juntos caminando, si tienes ganas de llorar, lloramos contigo, si tienes ganas de alegrarte, nos alegramos contigo, pero el punto es que lo hagas, ¿no? Proponte hacerlo en verdad y no solamente lo dejes en palabras, sino llévalo a la acción. Ese corazón que tienes de esa es de querer agradar a Dios es lo que es lo que él está buscando. Él va a hacer la obra, él te va a ayudar, él te va a poner todo lo que necesites a la mano. Solamente dispón tu corazón y ve con un corazón humillado, ¿no? De que en verdad exprésale a Dios lo que realmente hay en tu corazón. Y pues eso, les invito a abundar más en estos temas con la persona que sea de su confianza para que les explique por si necesitan guianza con su líder, con su pastor. Ellos les pueden ayudar a encaminar su ayuno. Sí, claro. Como tú lo decías, yo creo que el Señor para hacer cosas maravillosas en nuestras vidas necesita fe y un corazón dispuesto, no pide más que eso. Así que, bueno, esperemos que el Señor ahí pueda hablar a sus corazones y también puedan disponer un tiempo para poder ayunar y dedicarle un tiempo mayor al Señor. Que el Señor les bendiga y nos vemos en otra transmisión, Jazz. Muchas gracias por el tiempo, gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Y bueno, nos vemos en una próxima transmisión. Adiós, adiós.